vamos a dar inicio a las clases del curso correspondiente a microeconomía. Para poder llegar a los temas de microeconomía, se hace necesario inicialmente, dando cumplimiento al contenido del programa, hablar un poco primero acerca de la economía o la ciencia económica, el objeto de la ciencia económica y cuál es el rol de la microeconomía dentro de la ciencia económica. Entonces, la economía, en términos generales, la economía, algunas de las definiciones indican que la economía es una ciencia que estudia tres cosas, primera, segunda y tercera. Estudia el consumo de bienes y servicios, el consumo por parte de las personas o los hogares que son quienes demandan bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. El consumo, está la producción en segundo lugar, porque para que los bienes y servicios estén disponibles para el consumo de los individuos o de los hogares, se hace necesario que esos bienes sean producidos. Esos bienes pueden ser producidos mediante elementos productivos que se llaman empresas. Las empresas pueden ser de carácter individual, pueden ser de tipo colectivo y de muchas denominaciones. Son empresas las encargadas de realizar la producción de todos los bienes y servicios que los individuos y que los hogares demandan para poder satisfacer sus necesidades. Y además de eso está el tema de la distribución, que es el tema que está referido a cómo los diferentes bienes y servicios que se producen, cómo esa producción se distribuye o se reparte entre los diferentes individuos. Es necesario entonces aclarar aquí que en el tema de la distribución, eso es un tema que tiene que ver con el tema de la equidad, con el tema de la desigualdad, en el sentido en que los bienes y servicios que se producen bien pudieran ser distribuidos de manera igualitaria o bien pueden ser distribuidos de manera no igualitaria. Entonces, todos esos temas de distribución los aborda la teoría económica desde la teoría del bienestar. Ok, ahora bien, la economía tiene dos ramas, se divide en dos ramas, que son la microeconomía y la macroeconomía. En realidad, los temas que estudian pues son los mismos. Lo que ocurre es que la microeconomía los estudia de manera individual, en tanto que la macroeconomía los estudia de manera agregada. Por ejemplo, la microeconomía estudia el consumo, sí, pero estudia el comportamiento de consumo de un hogar o de un individuo. Es decir, estudia cuáles son los criterios que tiene un individuo o que tiene un hogar para realizar sus actividades de consumo. En tanto que la macroeconomía estudia el mismo tema, el tema de consumo, pero a nivel agregado. ¿Cuánto es el consumo, por ejemplo, de todas las familias, de todos los hogares de Colombia? Ese es un tema macroeconómico. Estudia, por ejemplo, el caso de la producción. La producción, la microeconomía, lo que hace es establecer los criterios de cómo las empresas, los criterios económicos de cómo las empresas producen, cuáles son los factores que las empresas tienen en cuenta, cuáles son los elementos que las empresas tienen en cuenta para realizar su producción. En tanto que la macroeconomía habla acerca de la producción de un país, no de una empresa en particular, ni cómo funciona la producción de una empresa, sino de la producción a nivel global, a nivel agregado, a nivel de un país. Entonces, por ejemplo, ya en el caso de la macroeconomía, en este caso se habla de la producción, por ejemplo, se habla de diferentes indicadores
como por ejemplo el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, que son valores de la producción agregada que se hace en un país. Entonces, en suma, en microeconomía vamos a estudiar estos temas, pero de manera individual, desde el punto de vista de los agentes individuales, recordando que los agentes económicos individuales son un individuo o una familia y una empresa. Entonces, la microeconomía, estos son los agentes económicos. Los agentes económicos son los individuos y las empresas. Naturalmente hay algunos otros agentes que intervienen en todo este tema, pero por el momento nos quedamos con que los agentes económicos van a ser los individuos y las empresas. Naturalmente que la microeconomía entonces estudia el comportamiento del consumo de un individuo, de una familia, y la producción, la microeconomía, la observa desde el punto de vista o la examina desde el punto de vista de una empresa. En tanto que la macroeconomía no se refiere a una familia, sino se refiere al consumo de un país. En tanto que la macroeconomía no se refiere a la producción de una empresa, sino a la producción global o agregada de un territorio, puede ser de un país o de un departamento, un municipio, o de un continente, por ejemplo de Latinoamérica, etc. Entonces, en suma, la economía estudia estos tres temas y tiene dos ramas. Las dos ramas son la microeconomía y la macroeconomía, que estudian los mismos temas, pero desde puntos de vista diferentes. Este desde el punto de vista individual y este desde el punto de vista agregado. Ahora bien, dentro de del curso que nosotros vamos a estudiar, nosotros vamos a llegar únicamente a estos dos puntos. Es decir, el curso solamente contempla la teoría del consumo y la teoría de la producción. Eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a examinar en este curso. Entonces, recuerden que en medio del consumo y la producción, aquí está el consumo, digamos aquí está la producción, y aquí en el centro existe una cosa que se llaman los mercados. Los mercados, ¿sí? Los mercados que cuando ese es un mercado de competencia perfecta, como lo veremos más adelante, los mercados fijan los precios de los artículos, precios de un artículo X, ¿sí? Digamos, eso lo que quiere decir es que los consumidores y los productores, ¿verdad?, que tienen que entrevistarse, tienen que dialogar, porque tanto los consumidores necesitan de los productores como los productores necesitan de los consumidores. ¿Por qué? Porque los consumidores necesitan consumir o comprar todos los bienes y servicios que los productores producen, valga la redundancia, en tanto que los productores necesitan de la mano de obra de consumidores para poder producir. Porque recuerden, hay que recordar que la producción, para realizar la producción, una empresa normalmente tiene dos insumos o factores de producción que son la mano de obra y el capital. Y esta mano de obra que la empresa contrata para poder producir proviene de acá. De manera pues que esto básicamente se convierte en un flujo circular en donde los consumidores necesitan los productores también necesitan de los consumidores. Y en el centro de los dos están lo que se llaman los mercados, ¿verdad? Por ejemplo, está el mercado de trabajo, el mercado laboral, que es aquel que regula todo el tema de cómo los productores deben contratar a los agentes individuales, a los individuos, para efectos de realizar su producción. También los consumidores, por ejemplo, tienen que ir al mercado para realizar sus compras. Todos sabemos que hay mercados hoy en día, hay mercados que son mercados físicos y hay mercados que son mercados virtuales, están Mercado Libre, Amazon, etcétera, en el cual simplemente los compradores y los productores se ponen de acuerdo para realizar sus transacciones. Entonces,
Y ese mercado normalmente es el que fija el precio, ¿sí? Entonces recuerden que aquí estamos hablando de que pues un consumidor, lo que vamos a ver finalmente es que un consumidor determina la cantidad de artículos que compra dependiendo del precio. Entonces, en muchas ocasiones, digamos, un productor quisiera ponerle un precio más alto a su artículo, pero el consumidor en ese caso no estaría dispuesto a comprar mucha cantidad. Y eso forzaría a que finalmente el productor tuviera que bajar un poco los precios para que el consumidor se anime a comprar mayor cantidad de artículos. En ese sentido, entonces, los consumidores y los productores deben ponerse de acuerdo. Y ese ponerse de acuerdo significa que es que hay un mercado que es el que regula los precios. Es decir, el precio no puede ser fijado unilateralmente ni por el productor ni por el consumidor. Tiene que ser esos precios de los artículos, de los bienes o servicios o mercancías que también se llaman, ¿verdad? Obedecen al libre juego de la demanda y de la oferta. Son los consumidores y los productores en ese tira y jala en el cual se ponen de acuerdo en el precio. Bien, entonces, entonces, en resumen, lo que nosotros vamos a ver en este curso es la teoría del consumo y la teoría de la producción. Es decir, en este curso nosotros lo que vamos a ver es cuáles son los criterios o de dónde parte y cuáles son los criterios que tiene en cuenta un individuo, una familia, para consumir, es decir, para comprar cosas para satisfacer sus necesidades. ¿De dónde proviene eso? Y vamos a ver cuáles son los criterios que tiene una empresa para realizar su producción. ¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta para efectos de poder realizar su producción? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, por eso vamos a ver la teoría del consumidor y la teoría del productor. Esos son los dos grandes capítulos que vamos a ver en este curso. Además de eso, en la última parte del curso, lo que se observa es los tipos de mercados que existen, porque como les mencionaba, hay mercados que son mercados de competencia perfecta, en donde hay muchos productores, donde hay muchos consumidores y en donde el precio de los bienes y servicios son fijados en el libre juego de la oferta, de la demanda y la oferta. Entonces, pero hay otros mercados que no necesariamente son de ese tipo, como por ejemplo, están los mercados que son, por ejemplo, los oligopolios, los monopolios. Los monopolios, que es donde hay una sola empresa que produce ese bien o esa mercancía. Hay monopolios naturales como por ejemplo Electricaribe, Proactiva en el caso de Montería, que son monopolios naturales en el cual hay una única empresa que produce y factura ese servicio. Ahí, digamos, también se encuentra el caso de mercados como el oligopolio, en donde hay unas pocas empresas que producen el mismo artículo, y entonces ese mercado es un mercado que es muy delicado porque puede convertirse, en caso de que los pocos productores se pongan de acuerdo, se puede convertir erróneamente o se puede convertir en un monopolio en contra de los intereses de los consumidores, lo cual no es permitido. Y en el caso de Colombia, pues existen muchos ejemplos de industrias oligopólicas que se han puesto de acuerdo para efectos de fijar el precio unilateralmente en detrimento de los consumidores. Por ejemplo, el caso de lo que se ha llamado el cartel del papel higiénico, el cartel de los pañales, que los producen unas pocas empresas en Colombia, y se demostró que se habían puesto de acuerdo, ese es un mercado oligopólico, y se pusieron de acuerdo actuando como un monopolio al unísono, como si fueran una sola empresa, y fijando el precio, se pusieron de acuerdo para fijar el precio en detrimento de los intereses, obviamente, de los consumidores. Entonces lo que vamos a ver es consumo, teoría del consumo, teoría de la producción y los tipos de mercado que existen en la microeconomía. Eso lo vamos a ver de manera individual, cómo es el comportamiento de un consumidor, cómo es el comportamiento de un empresario,
cuáles son los criterios que cada uno de ellos utiliza para efectos de realizar su tarea económica. Y por último, la parte de los mercados que le acabo de mencionar. Entonces, digamos que ese es básicamente digamos, el contenido del curso y de lo que trata el curso.